Aleluya. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra que Dios nos tiene en esta noche. Señor, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por lo que has hecho, Señor. Te doy gracias que tú eres nuestro libertador, librador, Señor. Tú eres nuestra salvación, nuestro refugio, nuestra roca, Señor, el que nos cuida, Señor. Y te doy gracias por todo lo que estás haciendo entre nosotros, Señor. Que tú seas glorificado, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en este mundo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, por hablarnos en esta noche por medio de tu palabra y que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar sobre Dios me habla, porque a veces necesitamos recordarnos lo que nos dice la palabra, cómo Dios nos habla, por qué nos habla. Y Dios es relacional, ¿ok? Así como cada uno nos hizo a cada uno de nosotros con querer amistad. Dicen que estar solos es muy malo para el sistema mental, muy malo para el sistema de salud, porque Dios nos hizo para estar en comunidad, para estar en amistades, porque Dios es también relacional. Él crió al hombre y la mujer en el jardín de Edén y tuvo una amistad con ellos. Dice en Génesis 2 que cada día se bajaba cuando estaba fresco en el día y él tenía comunión con el hombre y la mujer. Entonces Dios quiere seguir esa amistad con nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces vamos a hablar de eso. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz. Y estaba leyendo un libro y el hermano estaba diciendo que en esos días cuando Jesús vivió, cuidaban muchas ovejas allá en Israel y tenían pastores y a veces había varios pastores con varios rediles de ovejas y las guardaban en el mismo lugar en la noche para que todos fueran cuidadas de ladrones, de lobos y todo eso. Y dice que en la mañana para separar los rediles, eso era muy difícil porque imagínense, hay 100 ovejas y cada redil quizás tenía 25 ovejas y para separarlas, ¿cómo lo iban a hacer? Y lo que hacían los pastores uno se ponía de un lado, el otro del otro lado y otros dos acá y comenzaban a hablar y chiflar a las ovejas y las ovejas escuchaban la voz de su pastor y seguían a su pastor. Y así separaban las ovejas. Y Jesús estaba hablando de esa misma manera. Mis ovejas conocen mi voz. Y queremos saber y queremos poder conocer bien la voz de Dios a nuestras vidas. Porque todos nos hablan, ¿qué no? Los biles nos hablan. Los problemas nos hablan, nuestras amistades nos hablan, las dificultades nos hablan, el pasado nos habla, ¿verdad? El enemigo nos habla, pero queremos escuchar la voz de Dios a nuestras vidas, porque así vamos a crecer, vamos a poder nosotros tener una buena amistad, una buena relación con Dios. Entonces, la manera primordial que Dios nos habla es por medio de su palabra. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces la palabra de Dios es muy útil para nosotros. Y nos corrige, nos instruye, nos reprende a veces cuando necesitamos ser reprendidos, ¿verdad? Y no podemos recortar la palabra de Dios y no podemos añadir a la palabra de Dios. Tenemos que la palabra de Dios es como una sobreguardia en nuestras vidas, ¿qué no? Porque he visto muchas personas decir muchas cosas extrañas, como he oído personas decir,
pues el Señor me dijo que divorciara a mi esposo y me casara con ese hermano acá. Eso no es la palabra de Dios. Podemos salir con cosas tan dañosas para nuestras vidas, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios para que nosotros estemos seguros y protegidos por su palabra. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos habla, nos dice, y tiene ese poder en nuestras vidas porque es palabra de Dios. Cuando Dios habló en Génesis y dijo que sea luz, sea, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vino la luz. Y Él habló y se formó este mundo, se formó la ciencia, el día, la noche, todo eso se formó por su palabra. En Juan 1 dice que Jesús es el verbo o la palabra de Dios. Y sus palabras son, Jesús dijo en Juan 6, mis palabras son vida y son espíritu. Entonces nos trae vida, hay vida en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que está operando en nuestras vidas por medio de su palabra. Entonces lo necesitamos en nuestras vidas. Escuchamos muchas palabras durante el día, ¿verdad? Escuchamos las noticias, escuchamos nuestras amistades, escuchamos a nuestros hijos, escuchamos a nuestros compañeros de trabajo. Dios quiere que escuchemos su palabra, porque nos da vida y cambia y transforma nuestras vidas y nuestro modo de pensar. Recuerdo en una ocasión hace muchos años cuando estaba casada, tenía un hijo y estábamos pasando una escasez muy fuerte y no tenía esperanza y estaba muy deprimida. Y recuerdo que comencé a leer la palabra, pero con esa... Ok, Señor, habla a mi vida, necesito escuchar tu voz. Y recuerdo que leí Jeremías 29:11. Yo conozco los planes que tengo para ti, planes para bien y no para mal, para prosperarte, para un buen fin. Y yo escuché eso, porque el enemigo me había mentido, me había dicho, Susana, Dios te quiere hacer la vida pesada. Y yo lo creí, porque dije, si me acerco a Dios y si sigo a Dios en el llamado que Él tiene para mi vida, todo me va a ir mal. Me va a robar de mi hijo, me va a robar de mi matrimonio y todo me va a ir mal. Entonces me quedé sin seguir a Dios, sin seguir el llamado de Dios a mi vida. Y leí esa palabra en Jeremías 29:11 y dije, lo que yo estoy creyendo es una mentira. Necesito creer lo que Dios dice de mi vida. Y gracias a Dios, comencé a seguir a Dios con esa pasión, con esa, ok, Señor, háblame, me quiero acercar a ti, quiero seguirte, quiero hacer tu voluntad en mi vida, quiero obedecer tu palabra, quiero ver tu palabra operar y ser fructífera en mi vida. Y gracias a Dios, se fue la depresión. Dios comenzó a ayudarnos a salir. Fue muy lento, poco a poco, de esa escasez. Pero gloria a Dios, el Señor ha completamente cambiado mi vida de ese punto hasta ahorita. Porque es la gracia de Dios, la palabra de Dios, creer la palabra de Dios a nuestras vidas. El propósito de la Biblia, de la palabra de Dios, es primera de Pedro 2:2. ¿Quién lo quiere leer? Elizabeth, ¿lo lee, por favor? Deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella creerán en su salvación. Amén, amén. Necesitamos, ¿sabe qué? Un bebé cuando nace, ¿qué le damos? Lechita, ¿verdad? Y ese bebé crece, aumenta de peso, está bien nutrido, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos hace crecer,
nos da la nutrición espiritual que necesitamos. Nos ayuda a edificar y ser fuertes en el Señor. Y necesitamos desearla, necesitamos leerla, necesitamos escucharla, necesitamos meditar en ella, necesitamos que esté operando en nuestras vidas. Porque es palabra no del hombre, es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Salmo 19, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Y eso es lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. A veces no sabemos qué hacer y Dios nos habla una palabra por medio de la Biblia y decimos, oh, sí, eso es lo que voy a hacer. Sí, voy a confiar en el Señor con todo mi corazón. Voy a descansar en Él. Voy a dar una ofrenda extra. Voy a amar a mi enemigo. Voy a perdonar en vez de tener este resentimiento en mi corazón. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es poderosa. Los cristianos de Berea en el libro de Hechos, ellos escucharon el Evangelio y comenzaron ellos a escudriñar las Escrituras para alinearse con la palabra, para ver que la palabra, el Evangelio y la palabra de Dios estaban conectadas, estaban alineadas, y vieron que sí, y ellos fueron, Pablo habló de ellos y los comendó porque ellos estaban escudriñando, estaban leyendo, estaban estudiando, y nosotros también necesitamos escudriñar, ¿verdad? Necesitamos leer y necesitamos conocerla bien, porque es palabra de Dios. Y queremos alinear nuestras vidas con la palabra de Dios, siempre. A mí me duele cuando miro cristianos que hablan de tal manera. Nunca voy a perdonar a esa persona. Nunca. Y a mí me duele escuchar eso, porque lo que estamos haciendo entonces es estamos poniendo en una posición más alta que Dios. Porque ¿sabe qué? Dios perdona a todos. Dios perdona a todo. Y nosotros no tenemos el derecho de no perdonar a alguien. Amén. Y hay personas que escuchan la palabra de Dios y no le ponen atención, no la obedecen, y que Dios nos ayude a poder hacer lo que Él nos dice que hagamos en su palabra. Entonces voy a leer esto otra vez, 2 de Timoteo 2, 17 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, la sierva de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Sabes por qué Dios nos llama a buenas obras? ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno. Es su carácter ser bueno, hacer lo bueno y no lo malo. El enemigo es el que inspira la maldad. Dios es el que inspira la bondad. ¿Nos damos cuenta de eso? Y es por eso que nosotros, cuando somos cristianos y venimos a la iglesia, estamos creciendo en el Señor, queremos hacer el bien. Queremos dar comida a las personas en necesidad. Queremos ayudar a personas. Queremos orar por las personas que están en debilidad o en problema. Queremos animar a alguien. Porque es la bondad de Dios obrando en nuestras vidas. Y no es de ser maldosos. A mí me duele en iglesias cuando escucho que cristianos están chismeando de cristianos, están criticando a otros cristianos, están juzgando a otros cristianos, porque Dios no nos llama a hacer esas cosas. Él nos ama, Él nos llama a amar los unos a los otros, ¿qué no? En su palabra. Ahorita que estábamos orando y estábamos adorando al Señor, es ese mandamiento que Jesús dijo: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma
y ama a tu prójimo como a sí mismo. Eso es los mandamientos de Dios encapsulada en un mandamiento importante. Amar a nuestro prójimo. Y muchas veces en las iglesias no se aman los prójimos, ¿verdad? Están en contienda, están divididos, están separados, están hablando mal de uno o del otro. Y Dios no nos ha llamado a hacer eso por su palabra. Entonces nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, queremos meditar en ella y queremos obedecerla. Amén. Romanos 10:17, ¿de dónde viene la fe? Dice así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Si su fe está bajo, quizás necesita más de la palabra de Dios en su vida, porque de allí viene la fe. De allí viene el saber que Dios está conmigo. Dios es mi roca y mi salvación. Dios es el que pelea por mí. Dios es el que me defiende. Dios es el que me lleva a pastos buenos. Dios es el que dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Necesitamos la palabra de Dios. Recuerdo en una ocasión, fui a predicar a una iglesia en Tijuana, la iglesia de mi mamá. Y estaba hablando de que Jesús dijo que no nos preocupemos, que confiemos en Dios y no se preocupen por nada. Y porque Él le da a las aves y nos cuida a nosotros. Y Él vistió a las flores y nos viste también a nosotros. ¿Y por qué se preocupan? Dijo Jesús. Y estaba hablando sobre ese tema y les estaba animando a los hermanos, no se preocupen por nada, Dios tiene todo en sus manos, Dios cuida de nosotros, cuida de las aves, cuida también de nosotros. Y un hermano estaba allí y mi mamá me dijo después que él había estado tratando de vender su negocio, una tiendita que él tenía y no la podía vender. Y él dijo, ¿qué voy a hacer? Necesito vender esto, Señor, ayúdame, no puedo venderla. Y estaba preocupado y la preocupación le estaba marchando en su cabeza y él estaba preocupado. Y él escuchó esas palabras y dijo, ay, Señor, ayúdame, te doy esta carga, esta preocupación de este negocio que se tiene que vender y creo en ti, confío en ti, Señor, y sé que tú vas a poner los medios, Señor, mi confianza está puesta en ti, ayúdame, Padre Santo, confiar en ti y no preocuparme por esta situación. Y él se la entregó totalmente a Dios esa noche. Él dijo, Señor, yo no me voy a preocupar, yo voy a confiar en ti, Señor, tú tienes todo en tus manos. Y la semana que entra se vendió el negocio. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que, la palabra de Dios nos habla por medio de su palabra. Esa palabra, no te preocupes. Dios estaba hablando a este hermano y diciéndole, no te preocupes por esto. Yo lo tengo en mis manos. Yo quiero que confíes en mí. Y el hermano escuchó esa palabra, la puso en moción y gloria a Dios. Dios obró poderosamente en su vida. La fe que él necesitaba para esa situación le vino por la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, la fe que necesitamos viene de su palabra. Quizás va a estar limpiando y pone una predicación y comienza a escucharla y escucha algo. Dios está contigo, no te va a dejar, no te va a desamparar. Y esa palabra pega a tu corazón y dices, sí, gracias, Señor, no estoy sola. Gracias, tú estás conmigo siempre, Señor. No me vas a dejar aquí en esta situación. Amén. Y sabemos que Dios nos está hablando. Entonces, ¿cómo le sacamos provecho a la palabra de Dios, a la Biblia? ¿La leemos? ¿La estudiamos? ¿La escuchamos? ¿Meditamos en su palabra? David dijo en Salmo 1, meditar en su palabra día y de noche. Obedecemos la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, sea hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dios nos habla por medio de su palabra
Dios nos habla por medio de sus siervos y Dios nos habla también por medio del testigo interno a nuestros corazones. ¿Le ha pasado a usted, está orando quizás y le viene un pensamiento, un sentir? Recuerdo estaba escuchando un testimonio de una hermana y ella estaba en su casa y estaba orando y dice que ella sintió dentro de ella una voz que le decía, la luz de tu carro está puesta. Y dijo, ay, y siguió orando. Y luego, la luz de tu carro está puesta. Y dijo, ¿qué? No, voy a seguir orando. La luz de tu carro está puesta. Y al fin ella se levantó, chequeó el carro y la luz estaba prendida en el carro. Alguien había dejado una puerta abierta y dijo, gracias Señor, porque si lo hubiera dejado, quizás cuando fue a prender el carro para recoger a los niños de la escuela, no le iba a prender. Dios le habló, Dios le advirtió de algo, ella puso atención y gracias a Dios evitó un problema después. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios quiere decirnos, estaba leyendo creo que en Amós, y este profeta le dijo al pueblo de Israel, Dios no hace nada sin que Él hable a los profetas para advertirles. Todo lo que va a pasar, Él le va a decir. Porque les quería dar al pueblo de Israel la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirse, gracias, de lo que estaban haciendo, de lo mal que estaban haciendo. Les quería dar esa oportunidad y no obedecieron y perdieron todo. Pero Dios nos dice lo que va a pasar a veces. Nos ayuda y me encanta esta historia, la oí hace muchos años, de una hermanita que estaba en el DF de México y estaba caminando y siempre caminaba al trabajo y tomaba una callecita y estaba enfrente de un edificio muy grande. Y estaba caminando y sintió una voz dentro de ella que estaba diciendo, cruza la calle, cruza la calle, cruza la calle. Y dijo, siempre camino por este lado, ¿por qué me tengo que cruzar la calle? Y se puso, pero le siguió, cruce la calle. Y cruzó la calle y empezó a caminar del otro lado. Vino un terremoto muy fuerte hace muchos años en el DF y se cayó ese edificio donde ella estaba caminando. Yes. Dios quiere que le pongamos atención a su voz. Amén. A lo que Él nos dice. Entonces, Proverbios 20:27 dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña los sentimientos más profundos. El espíritu de Dios es la lámpara del Señor. Entonces, el espíritu de Dios, ¿dónde vive? En nosotros, ¿verdad? Él está aquí adentro y Él escudriña lo que está en nuestros corazones. Y a veces cuando nosotros le estamos poniendo atención, Él nos habla. Él quizás nos diga, nos anime, crea en mí, confía en el Señor, ame a tu prójimo, perdona a esa persona, o tienes resentimiento contra tu esposo ahorita. No queremos oír eso, ¿verdad? y nos quiere hablar ¿para qué? ¿Para condenarnos? No, para que nos acerquemos más a Él. Porque quizás Él quiere liberarnos, o Él quiere animarnos, o Él quiere darnos el poder que necesitamos, o el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Entonces Dios nos habla y nos quiere ayudar para acercarnos más a Él, para que podamos nosotros amarle de todo corazón. Cuando creemos en Cristo Jesús, nace nuestro espíritu y esto es nacer de nuevo. Nace el Espíritu Santo, nace nuestro espíritu y el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. En Juan 3:6 dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu,
Espíritu es. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y le pedimos que nos perdone y limpie de todo pecado, nace nuestro espíritu y nosotros estamos conectados con Dios espíritu a espíritu. El Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Queremos conocer más a Dios? El Espíritu Santo vive en nosotros y Jesús dijo en Juan, Él les va a guiar a toda verdad. Él les va a enseñar, porque Él vive en nosotros. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para enseñarnos, para hablarnos. O nos va a hablar algo importante a nuestras vidas. El Espíritu Santo en nosotros comunica a nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios y por medio de otros creyentes. Quizás vaya a haber una hermana que ora algo por usted, algo que exactamente lo necesita. Y dice, sí, Señor, tú me estás hablando por medio de esta hermana. Gracias, Señor. O a veces un predicador va a estar predicando algo y unas palabras van a resonar en tu corazón y vas a decir, Dios me está hablando ahorita. Sí, Señor, ayúdame, Padre Santo. Porque es el Espíritu Santo que está vivo en nosotros, está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos está animando a caminar más cerca de Dios. El Espíritu Santo siempre va a buscar acercarnos a Dios, que nosotros estemos cara a cara a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El espíritu del enemigo o del mundo nos va a buscar apartarnos de Dios, voltearnos de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Les ha pasado a ustedes? Entonces, el Espíritu Santo quiere siempre que nosotros nos acerquemos más a Dios. Entonces, ¿cómo identificamos la voz de Dios? Primero de Juan 4:1. A ver, ¿quién lo quiere leer? Amén. Es importante poner a prueba lo que estamos escuchando de Dios. He visto hermanos que ven a una hermanita en iglesia y, ay, qué bonita, sí, pienso que me va a ir bien con ella. Y van y dicen, ay, hermanita, he estado orando por una esposa y Dios me reveló que tú eres la mujer para mí. Pero no me ha revelado. Así es que no. Sí, y usan a veces lo profético para sacar lo que quieren. Sí. Yo recuerdo un ejemplo de una hermanita que no tenía nada de dinero y estaban saliendo de la iglesia y estaba una hermana que la hermana que necesitaba dinero vio y dijo, esa hermana siempre tiene dinero, es rica. Y ella se tiró enfrente de ella al suelo y dijo, Señor, necesito $10 en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que tú me vas a suplir. Y la hermana que tenía dinero, la hermana rica, dijo que abrió su bolsa y sacó un billete de $10 y se lo dio a la mujer. Pero eso no era profético, eso no era de Dios, era el espíritu de esa hermana que quería $10 de la hermana que tenía dinero. Y a veces nos ponemos mañosos con las cosas de Dios, amén. Y tenemos que tener cuidado con eso. Yo he estado en la iglesia por muchos años, tengo muchas historias, hermanos. O nos damos cuenta que un hermano tiene un carro extra y vamos aquí al frente y dice, hermanos, oren conmigo que Dios me dé un carro, necesito un carro en el nombre de Cristo Jesús. Y hermano, Dios me indicó que tú me vas a dar tu carro. Gloria a Dios. Queremos escuchar la voz de Dios.
y queremos hablar lo que Dios nos pone en nuestras vidas y no lo que queremos siempre. Y hay muchos que hablan de su propio ser. Queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos y confiar en Él siempre. Entonces, como dice este versículo, es importante poner a prueba lo que estamos escuchando de Dios. Está alineado con la palabra de Dios. Si un hermano viene a una hermana y le dice, hermana, yo pienso que tú vas a ser mi esposa, Dios me indicó, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, oh, gracias, sí, hermano, gloria a Dios. No, vamos a decir, hermano, ¿por qué no? Vamos a orar, voy a orar. Y si Dios me indica, está bien, y si no, pues, y a veces tenemos que hacer la cosa difícil, pero es muy importante alinearnos con lo que Dios nos está diciendo. Amén. Satanás también trata de imitar la voz de Dios a nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado. He visto hermanos que van a un hermano que saben que tiene dinero y dice, hermano, Dios me indicó que usted me va a dar $1,000. He visto eso también. Y tenemos que tener cuidado y conocer la voz de Dios. Sí. Yo conocí a una persona que ella estaba casada. Entonces, gracias por compartir eso. Primero de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Las personas que Dios ha usado en mi vida para hablar la palabra de Dios, muchas veces Dios ya me está hablando algo. Y Dios usa una persona para confirmar lo que Él ya me está hablando. Y me encanta eso de Dios porque Él conoce todas las cosas. Él sabe ya lo que me está diciendo, lo que necesito hacer. Y a veces viene una hermana y me dice, hermana, Dios me mostró que tú vas a ir a México para una misión que Dios tiene para ti. Y digo, gloria a Dios, porque tengo una oportunidad y no sabía qué hacer. Estaba pensando que quizás sí, pero gracias por confirmar eso. Gloria a Dios, eso es el Señor. A veces Dios nos llama a hacer algo difícil y decimos, yo no puedo hacer eso. Y Dios nos manda una persona o dos personas o comenzamos a escuchar en la palabra de Dios en predicaciones que Dios quiere que tomes riesgos para Él. Dios quiere que camines por las puertas que Él está abriendo y dices, ok, Señor, lo voy a hacer. Porque Dios nos está hablando. ¿Están conmigo? Y Dios quiere siempre confirmar y quiere que nosotros hagamos lo que Él nos está indicando hacer. Por medio de su palabra, quizás por medio de una persona que tiene el don de profecía o por el testigo interno en nosotros. ¿Están conmigo? Tengo una amiga que dice, cuando ella tiene que hacer una decisión, ella busca la paz de Dios en esa decisión. Y dice, si siento paz del Señor, lo hago. Y si no siento paz del Señor, no lo hago. Qué bonito, ¿verdad? Dios siempre nos quiere hablar. Dios siempre nos quiere indicar. Juan 10:27 dice, las que son mis ovejas oyen mi voz y los conozco y ellos me siguen. Así como hablé de ese pastor que chiflaba y le hablaba a sus ovejas y las ovejas seguían al pastor porque conocían su voz, así Dios quiere que lo conozcamos a Él, conozcamos su palabra, nos alineemos con Él. Y eso es lo que necesitamos hacer. Por eso venimos a la iglesia, por eso estudiamos la palabra de Dios, por eso oramos y nos ponemos atención a lo que Dios nos está hablando. Hace muchos años, ya se nos fue el tiempo, estaba embarazada con mi tercer embarazo y estaba orando por mi esposo. Mi esposo él nada más quería ir a la iglesia los domingos, no tenía el deseo de servir a Dios, no tenía el deseo de ir a un estudio bíblico, nada más quería ir los domingos y portarse bien. Era un muy buen esposo, era muy buen hombre, amaba a Dios. Sí, yes. Pero en esos días no tenía el deseo de acercarse a Dios. Y para mí, yo quería servir a Dios, yo quería que los dos sirviéramos a Dios y él
no quería. Él nada más, déjame como estoy. Y yo estaba atendiendo a un estudio bíblico donde se estaba moviendo el Espíritu Santo y me encantaba eso y me encanta eso. Pero él no quería nada que ver con eso. Y estaba yo embarazada y estaba orando por él, estaba confiando que Dios iba a hacer la obra en él, estaba intercediendo por él todo el tiempo. Y Dios me habló un día y me dijo, vas a recibir un mal reporte del embarazo del bebé, pero yo voy a usar esto para traer a tu esposo más cerca a mí. Entonces, ese jueves, eso era el domingo, y dije, ok, gloria a Dios. Jueves fui me hicieron una sonograma y vimos al bebé y les pregunté, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Sí, todo se mira normal. ¿Estás seguro? Sí, todo se mira normal. Ok, qué bueno. Y mi esposo estaba allí conmigo y nos fuimos a casa. Y cuando estaba en la casa recibí una llamada del doctor y dijo, uno de tus exámenes salió mal y indica que el bebé puede tener algo mal, puede tener un defecto genético o algo. Y queremos que vengas mañana para hablar con un consejero genético. Y dije, oh. Inmediatamente uno dice, estoy cargando un bebé que vaya a tener problemas, que vaya a tener necesidades especiales, ¿qué voy a hacer? Ya tengo 2 niños, ya no puedo. Ayúdame, Señor. Y recuerdo que le hablé a mi esposo inmediatamente llorando y le dije, algo puede estar mal con el bebé y no sé, y él, gracias a Dios, se vino deprisa del trabajo y yo estaba tratando de ser fuerte, tratando de confiar en Dios, pero como madre y embarazada, mis emociones estaban por donde quiera. Y recuerdo que mi esposo tenía el retrato del bebé, porque habíamos ido a la sonograma y le quería enseñar a su jefe en el trabajo, el dueño, el bebé que estábamos cargando. Y lo trajo para adentro y él dijo, honey, esto es nuestro bebé y confiamos que Dios va a cuidar a nuestro bebé. Y recuerdo que vi la sonograma, vi el retrato y dije, y bebé, en el nombre de Cristo Jesús, tú estás sano, tú estás bien, no hay nada mal contigo, en el nombre de Jesús. Y luego mi esposo, el Espíritu Santo cayó sobre él y él se cayó para atrás en el sofá y comenzó a orar en lenguas. Yes. Y de allí empezó una gran obra en mi esposo. Y esto fue hace 28 años, o más de 28 años. Dios obró. Tuvimos que hacer una amniocentesis, donde pusieron una aguja en mi y gracias a Dios, todo estaba bien. Estaba perfecta la bebé, era niña. Y ella es súper inteligente. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Pero Dios me habló y me dijo lo que iba a pasar. Y gracias a Dios, Él logró todo para bien en nuestras vidas. Y mi esposo ya nunca fue el mismo. Y gracias a Dios, Él sirve, es líder aquí en la iglesia. Oramos juntos. Ministramos juntos y Dios es fiel y Dios ha sido fiel. Dios quiere ser fiel a su vida, le quiere hablar, quiere que lo conozca mejor y quiere que se acerque más a Él por medio de su palabra. Entonces, cuando lea la palabra de Dios en su vida diaria, Señor, háblame hoy. Él nos quiere hablar. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, es grande, poderosa, milagrosa a nuestras vidas. Y te pido, Padre, que caminemos con este anhelo y deseo de escuchar tu voz por medio de tu palabra.
Así como leímos escrituras en esta noche, Señor, y tú hablaste y tú lo usaste poderosamente en nuestras vidas. Señor, que nos hables a nuestras vidas diarias, que Señor nos podamos acercar más a ti, Señor, conocerte mejor, amarte mejor, Señor, y ver tu obra en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, y que tú seas glorificado. Lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.